Dijera nos ha mandado uno de sus discos duros para poderlos probar aquí en el canal y saber qué tanta versatilidad podemos tener no solamente con almacenamiento masivo de nuestra computadora, sino también de nuestros teléfonos. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, como es costumbre en el canal, si ustedes quieren que traigamos unboxings, reviews o incluso comparativas de pequeños productos gadget como estos, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, para que nos sigan, estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. También recuerda que todos los resúmenes de nuestros reviews, incluso los gadgets, van a estar en TikTok, link aquí abajo en la descripción. Y bien, muchos de ustedes dirán, dijera que este disco duro pues es un disco duro igual que cualquier otro, ¿verdad? Sí y no, la verdad es un disco duro con una muy buena capacidad de velocidad, pero no solamente sirve para nuestras computadoras, sino también está muy enfocado a los teléfonos, y vamos a ver muy bien por qué después de nuestro unboxing. Y bien, como siempre, antes de empezar vamos a tratar la parte externa de la caja, y es que primero que todo podemos ver en la parte frontal un logo o un círculo como tal con la palabra Dijera, que es el nombre de la marca, y en la parte de arriba también especificando que es un disco SSD portable, y en la otra parte superior derecha podemos encontrar la capacidad, que es de 1 terabyte. La compañía por ahora tiene 512 GB, 1 terabyte y 2 terabytes hasta ahorita. En la parte de abajo nos da el tipo de lectura y escritura, estamos hablando de 2000 megas de escritura y 1800 megas de escritura. Ahora, por el otro lado tenemos la garantía de 3 años, y por la parte de atrás pues simplemente algunas especificaciones de cuidado y demás. No siendo más, vamos a abrir la caja por estos lados. Y bien, ya abriendo aquí la caja podemos encontrar primero que todo un pequeño aro y un pequeño manual. ¿Por qué? Porque lo que les explicaba al principio, este disco duro al final no es solamente para nuestras computadoras, sino también para nuestros celulares como tal. Entonces nos dan un aro por si acaso no tienes un iPhone, tienes un Samsung o otra marca, entonces nos dan un aro para que lo podamos pegar en el teléfono, y nos dan aquí unas pequeñas instrucciones a color que son bastante básicas, donde nos muestran dependiendo si es con un iPhone o es con un Android, pero más que todo está como enfocado a iPhone. Por ese lado nada más. Por aquí tenemos un pequeño cable que tiene que tener mucha atención, es un cable USB-C a USB-C. Entonces si tienes un iPhone 14 para abajo, pues creo que vas a tener que utilizar un adaptador. Y aquí está el disco duro, que se ve bastante pero bastante pequeño. Entonces por este lado tiene una pequeña como almohadilla, por así decirlo, suave, delicada, para que no raye tu teléfono. Entonces por este lado está muy bien. Por el lado de acá es plástico, tiene una pequeña sticker que nos hemos quitado, y el puerto USB-C tiene esta parte que asemeja que es metálica, pero al parecer es de plástico. Entonces el disco está bastante pequeño. Vamos a ver por la parte de abajo a ver si encontramos algo más. No, nada más. Entonces simplemente tenemos estas cosas aquí de la caja, lo vamos a poner a un lado y vamos a ver lo que es el disco y el cable. El disco se ve bastante liviano. Ahora, es un disco duro como tal, no es un case como hemos visto pues en otros lados, que de pronto en Amazon y demás hemos visto que con unos tornillos acá lo quitas y cambias el disco. No, en este caso este disco es totalmente sellado y compactado. No hay ninguna manera como de que si se te daña entonces pues lo saques y cambies por un disco y lo incorporas nuevo y utilices la carcasa o el case. No, este es un disco totalmente empacado. Así que ahora vamos simplemente a proceder a conectarlo a la computadora y al teléfono para ver la velocidad, si realmente cumple con los requisitos. Y bien, ya teniendo aquí un iPad con puerto USB-C, ya que no tenemos iPhone 15 ni 16 aquí en el canal, entonces pues vamos a conectarlo directamente a esta iPad y vamos a conectarlo por este puerto USB-C. Y al conectarlo podemos detectar que automáticamente prende esta pequeña luz. Es un plus como bien elegante que le da. Incluso puede llegar a parpadear cuando ya el iPad la detecte completamente. Entonces parpadea como tal. Entonces pues este pequeño toque como de elegancia me gusta, la verdad. Aquí el empalme está bastante bien también, que se puede encajar fácilmente en estas pequeñas ranuras en algún otro lado. Vamos simplemente a pasar aquí al iPad y pueden encontrar que en el iPad, cuando ustedes abren, ustedes pueden encontrar que en la parte de acá ya se encuentra lo que es el disco duro. Entonces ustedes pueden entrar fácilmente. Incluso si ustedes le dejan aquí y miran la información del disco, pueden encontrar que la información como tal
está totalmente de 1 terabyte, a diferencia de los discos que normalmente, por lo que es la capacidad de 1024 y va almacenando, normalmente 1 terabyte realmente te está dando de almacenamiento 900 y algo y cachito. Entonces aquí sí te está dando 1 terabyte completamente, así que por eso lo vamos a conectar a la computadora para hacer nuestros test de prueba de velocidad tanto de escritura como lectura para ver cómo se comporta. Y bien, pero antes vamos a volver a nuestro iPad para entrar a nuestro navegador para hacer una prueba de testeo de velocidad. Como se pueden dar cuenta, el disco digeria está totalmente vacío y regresando a nuestro iPad vamos a entrar a una carpeta local que es la de TeshKa y vamos a encontrar 3 archivos, uno de 2.88 GB, otro de 3.32 GB y otro de 2.26 GB. Vamos a seleccionar uno de ellos y lo que vamos a hacer es vamos a arrastrarlo directamente a nuestro disco digeria para que ustedes vean la velocidad de transferencia que tiene este disco. Simplemente al soltarlo podemos encontrar que los 2.88 GB se han transferido en menos de 3 segundos. Es más, si nosotros le damos clic al video, ustedes pueden notar la fluidez con la que trabaja el video tanto adelante hacia atrás sin ningún problema, teniendo en cuenta que estamos reproduciéndolo directamente desde el disco. Así que vamos a hacer una prueba más pesada. Vamos a eliminar este archivo y vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta local del iPad en TeshKa y vamos a seleccionar los 3 archivos que si ustedes suman va a ser un total de 8.46 GB. 8.46 GB vamos a arrastrar directamente a digeria y al soltarlo vamos a notar que aunque es el triple de la capacidad de almacenamiento, vamos a notar que vamos a durar más o menos aproximadamente unos 6 a 8 segundos transfiriendo 8.46 GB. Incluso cuando termina de transferir, ustedes fácilmente pueden reproducir cualquiera de los 3 videos y ustedes pueden notar la fluidez con la que trabaja el video sin ningún problema, para adelante, para atrás y sin ningún problema alguno cualquiera de los 3 archivos. Eso quiere decir que el disco, aunque esté conectado, estamos mirando y reproduciendo el video directamente en el disco, es bastante perfecto. Incluso para eliminar es un poco más rápido. Si seleccionamos los 3 archivos y le damos a eliminar, se eliminan prácticamente al instante 8.46 GB. Así que de verdad este disco vale mucho la pena por su tasa de transferencia. Bien, ya aquí en la computadora podemos encontrar nuestro disco conectado, el cual es digeria y está asignado a la letra G. Vamos a darle doble clic para ver que está totalmente vacío y vamos a darle clic botón derecho propiedades y vamos a encontrar en las propiedades los 1024 bits que les decía para dar un tamaño real de 953 GB en total. Entonces por ese lado estamos muy bien, podemos estar confiados de que es un disco real y no un disco virtual o ficticio. Vamos a abrir ahora el software de CrystalDisk y en este software vamos a hacer el testeo como tal, tanto de escritura como lectura de nuestro disco. Simplemente buscamos la asignación que es la G para nuestro disco, vamos a colocarle un test de 2 GHz y vamos a darle clic acá. ¿Por qué? Porque si le damos el test de las 4 opciones, simplemente nos van a hacer diferentes tipos de test y nos van a dar muchísimo tiempo aquí mientras se testea. Así que vamos a darle el primer test, que es el que más nos interesa, y vamos a ver qué velocidad nos arroja. Y bien, como se pudieron dar cuenta, nos arrojó por el lado de lectura 398 megas y por el lado de escritura 345 megas, algo bastante similar tanto lectura como escritura, pero sí, eso va a depender mucho, y los aclaro, del cable que utilicen y de la conexión que tengan hacia el equipo, porque por ejemplo en este caso tenemos una PC con un puerto directo USB-C 3.0 y tenemos el cable original que viene con el disco, pero probablemente puede ser diferentes números si ustedes utilizan un tipo de cable diferente o lo conectan a un tipo de consola que no tenga el puerto de velocidad adecuada. Y bien, ya viendo el test de velocidad, realmente el disco corre a solamente 300 megas tanto escritura como por lectura y no a las 1800 o a las 2000 que dice la caja. Pero eso también va a depender mucho del periférico o el puerto donde lo vayas a conectar, si tiene la capacidad para ese tipo de velocidad, ya que lo utilizamos con el cable original como tal, que podría dar esas velocidades, pero también va a depender mucho del puerto de conectividad al que lo conectes. Y bien, ahora por ese lado estamos muy bien, pero por el lado del imán, que está referido mucho sobre todo a los iPhone, vamos a notar que este imán, aunque se ve bastante la protuberancia en la parte de acá, sí se pega bastante bien. Además, este case no tiene un aro de MagSafe, o sea que es un case totalmente sin ningún tipo de añadidura, así que va a tener una interferencia entre el imán del teléfono al imán del disco duro como tal, y va a ser un pequeño puente. Sin embargo, al colocarlo se puede ver que encaja perfectamente y que tiene buen soporte, no se cae para nada, entonces por ese lado muy bien. Pero lógicamente
obviamente como el case está interfiriendo entre la comunicación de los imanes, al tratar de levantar desde el disco, si se llega a caer el teléfono, no puede tener el mismo soporte, pero sí por lo menos tiene un buen soporte. Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen un case que venga con este tipo de aro de soporte o simplemente lo conectan directamente con el teléfono, ustedes van a encontrar que ahí sí la fuerza es mucho mayor porque no tienen ninguna interferencia entre la comunicación de los imanes. Entonces realmente por esa parte está muy bien diseñado. Y ahora lo más importante de este producto son sus precios, y es que la compañía tiene tres tipos de almacenamientos, como dije al principio: 512, que está valorizado por $89.99, el de 1 terabyte que tiene el valor de $149.99 y el de 2 terabytes que tiene el valor de $239.99. además de que tienen colores no solamente negro, sino también gris, blanco y rosa, así que tiene muy buena variedad tanto en colores como en precios y almacenamientos. Así que pues eso es a criterio de ustedes. Ya saben que como siempre le vamos a dejar los links de compra de Amazon y Mercado Libre aquí abajo en la descripción para que ustedes comparen y vean la mejor opción de compra de este tipo de gadget. Y bien, así hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si es así, regálenos un like, y si no están suscritos, ¿qué están esperando? Suscríbanse al botito rojo aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.